Vamos. Cuando digan. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá en esta conferencia de prensa convocada para el día de hoy para dar a conocer el amparo provisional que se me fuera otorgado relacionado con el tema de la red vial. La semana anterior presenté una acción constitucional de amparo, esto a partir de la preocupación legítima de la población guatemalteca relacionado con la situación de la red vial. Tenemos 4 puntos de ingresos y egresos de la ciudad capital que están hoy por hoy en una situación de vulnerabilidad. El tema de la carretera a El Salvador, el tema de la carretera interamericana, el kilómetro 44, entre otros puntos que están en riesgo, de los cuales sabe el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero no hemos visto acciones concretas y reales por parte del ministro de Comunicaciones, el viceministro de Infraestructura, Max Alejandro García. Incluso en el diligenciamiento del amparo, ellos reconocen incluso que el Ministerio de Comunicaciones tiene un presupuesto de alrededor de 6.400 millones de quetzales para atender la red vial en este ejercicio 2024. De los cuales hemos visto que un día suben un evento, al otro día lo bajan y así se han mantenido en ese juego, y por ello interponer esta acción constitucional de amparo que va en contra del presidente de la República, porque es él el quien dirige el Consejo de Ministros y es él el que nombra a los diferentes ministros de cada uno de los ministerios. En contra del ministro de Finanzas, porque él es el que tiene el control de las finanzas públicas del país, y en contra del ministro de Comunicaciones, que es el responsable directo, él y su equipo, de atender la red vial. En este sentido hay varias cosas que la Corte de Constitucionalidad ordena al momento de otorgar este amparo provisional, y entre ellas está el tema de atender de urgencia aquellos puntos críticos que se encuentren en la red vial. Esperaríamos que eso ya lo tenga definido el señor ministro y su equipo de trabajo. Entre otras cosas está realizar y adoptar cuanta medida sea necesaria para mitigar la emergencia nacional que atraviesa el país en aras de lograr la reconstrucción, rehabilitación y recuperación de la infraestructura vial, especialmente en los puntos donde, debido a las circunstancias climáticas actuales, se ha dificultado la movilidad del transporte de personas y el comercio, a fin de llevar a cabo de manera efectiva las acciones que tiendan al restablecimiento de los distintos tramos carreteros que ha sufrido daño. También en este sentido deberán contar con el personal y los funcionarios públicos que sean necesarios y que cumplan con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, conforme de lo dispuesto en el artículo 113 constitucional, y realizar diligentemente las gestiones para ejecutar los proyectos que tiendan a la inmediata reconstrucción, rehabilitación y recuperación de la infraestructura vial, especialmente en los puntos críticos que están provocando la falta de movilidad. Esto el gobierno ya debe de verlo como una herramienta que le permite finalmente atender de forma eficiente estos tramos que por alguna razón han sufrido daño, y en este sentido también la misma Corte de Constitucionalidad indica que deberán observar y respetar la legislación vigente en el país. Esto incluye en particular lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley Orgánica del Presupuesto y la ampliación presupuestaria para el periodo 2024, decreto 17-2024 en su artículo 13. Eso finalmente lo que hace es que el Ministerio de Comunicaciones esté obligado ahora. Lamentablemente tuvimos que recurrir a esta acción constitucional de amparo para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda cumpla con su función de recuperar y garantizar la movilidad, el libre comercio de la población guatemalteca en este caso, y esperamos que en lo que resta del año y seguramente lo que pueda venir el próximo, eso sea una realidad. No sé si alguno. Y con este amparo otorgado al diputado Chic, pues básicamente la Corte de Constitucionalidad reafirma lo que todos los guatemaltecos sabemos,
y es el desastre en el que se encuentra la red vial del país. El presidente de la República debe de tomar en cuenta esta resolución de la Corte de Constitucionalidad. Nos llama la atención el argumento del presidente. El presidente le responde a la Corte de Constitucionalidad y le dice que él no tiene ninguna responsabilidad, porque la responsabilidad es del Ministerio de Comunicaciones. ¿Quién nombra al ministro de Comunicaciones? ¿Quién autoriza los pagos en el Ministerio de Comunicaciones? Y él dijo que nada se pagaba en el Ministerio de Comunicaciones si él no lo autorizaba conjuntamente con el ministro de Finanzas y el ministro de Comunicaciones. El presidente se quiere lavar las manos de su responsabilidad en el desastre que tenemos de red vial actualmente. No entendemos cuál es el proteccionismo que el presidente tiene sobre un ministro que ya demostró reiteradamente su incapacidad, su mediocridad, su negligencia, su dejadez para con el Ministerio de Comunicaciones. No puede ser que al día de hoy el ministerio lleve una ejecución de tan solo un 49% y lo que se ha avanzado es en pago de obra corrupta. Son más de 18,000 kilómetros los que están registrados. Se calcula que la red con caminos vecinales y caminos rurales llega casi a 45,000, pero registrados son 48,000 kilómetros. Y el ministro de Comunicación, en su intervención ante la Corte de Constitucionalidad, dice que ha chapeado 356 kilómetros. Y eso es lo que plantea como resultado. Lamentable la situación. Creemos nosotros que este amparo pues viene a fortalecer la demanda ciudadana en torno a que las carreteras, los tramos viales, los caminos vecinales, los caminos rurales necesitan una atención inmediata y urgente. Nosotros como bancada Voz solicitamos en la instancia de jefes de bloque que se citara al ministro de Comunicaciones para el día de hoy a las 4 de la tarde. La solicitud fue una citación, no una invitación. Y hoy esta resolución, este amparo provisional que da la Corte de Constitucionalidad, lo que hace es ratificar lo que hemos señalado nosotros de una ejecución mediocre y de la infraestructura real colapsada. Hoy tenemos un Ministerio de Comunicaciones en crisis, un ministerio donde han cambiado en cuatro ocasiones al director o directora de Covial, un ministerio en el cual por alguna razón eliminan las contrataciones que se hacen producto de la ley de contrataciones y las publicaciones que se hacen. Y yo quiero compartir con ustedes un cuadro en el cual vemos nosotros cómo se ve un resumen solo en Covial de eventos que han sido levantados, pero en su mayoría han sido rechazados por el ministro y el viceministro. Entonces hoy queremos que el ministro nos explique a nosotros qué es lo que está sucediendo. O las juntas de adjudicación son corruptas e ineficientes, o el ministro y el viceministro tienen alguna razón muy personal por la cual se bajan todos los eventos, pero mantenimiento a la red vial no hay en este momento. Otro punto importante, y cómo lo demostramos nosotros, cuando vemos estas hojas y estos cuadros, aquí podemos ver nosotros que aparece improbado, 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 improbado. Estas son las adjudicaciones que se han presentado y todas las imprueban. Esto es un ejemplo y son pocas las aprobadas. ¿Cuál es la razón? Entonces aquí hoy necesitamos explicaciones porque cuando nosotros vamos a ver cómo están las carreteras del país y la ejecución, primero una ejecución sumamente baja, que oscila un 50% de más de 6,000 millones que tiene el ministerio en este momento. Pero luego vemos las fotografías de cómo está la infraestructura. Vean ustedes los pasos a desnivel, abandonados. Para dar un ejemplo a la ciudadanía guatemalteca. Veamos nosotros, esto es una foto tomada hace 2 días, en el kilómetro 44. No hay una sola máquina trabajando, compañeros. Una sola máquina no hay trabajando. Y este kilómetro 44 es parte de lo que el diputado Chic solicitó que se diera en este amparo. Veamos la carretera, miren esta de Esquipula a Chiquimula, destrozada. Las carreteras en San Pedro, Jocopilas, Quiché, destrozadas. Las carreteras Yepocapa, Parramos y la CA2, destrozadas.
Carreteras de Xcán, destrozado. Es decir, aquí estamos hablando con pruebas concretas y este amparo nos da la razón por la cual hemos dicho a este ministerio, a este gobierno, que es el ministerio que más plata ha tenido y que es el que menos ejecución ha realizado. Hoy nos congratulamos con esta acción del diputado José Chic porque demuestra que lo que hemos dicho y presentado en nuestras fiscalizaciones hoy se demuestra. Y el puente Nahualate es el ejemplo y es el monumento a la ineficiencia y la inoperancia en el Ministerio de Comunicaciones. Sí, aquí finalmente hay una gran irresponsabilidad de parte del ministro, el viceministro de Infraestructura Vial, que son los dos grandes responsables del por qué hoy tuvimos que recurrir a una acción constitucional de amparo. Una cuestión son los actos de corrupción, que finalmente este ministro no lleva ni un solo caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones denunciado hasta el día de hoy. Pero otro es el tema que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, que tienen más de 6,000 millones de quetzales, quitando el presupuesto que les fue aprobado en la ampliación presupuestaria. Entonces ha habido, sí, incapacidad, y pues esperamos que ahora empiecen a ejecutar el tema de los mantenimientos, el tema de la rehabilitación de toda la red vial del país, para que finalmente la población guatemalteca tenga una respuesta eficiente de un ministerio que ha sido ineficiente en los últimos meses. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues daríamos por finalizada esta conferencia de prensa. Muchas gracias.